Hola, muy buenas noches, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Vamos a compartir en esta hora de información mucha noticia referida a las elecciones del mes de octubre. Se ha concluido con uno de los primeros plazos del cronograma que va a tener esta elección. El jueves a las 12 de la noche han quedado conformados los 4 sectores que van a participar en Salta, los 4 frentes electorales que van a competir en Salta, y vamos a estar contándoles de esto. Vamos a estar charlando un poco de qué ha significado y qué significa toda esta decisión y de cómo se ha configurado un escenario total y absolutamente distinto de lo que estaba, yo le diría, casi conformado una semana antes. Hubo cambios de último momento y esto ha configurado un escenario, como le digo, total y absolutamente distinto a lo que se preveía hace una semana exactamente. Vamos a estar hablando de esto. Hoy vamos a ver qué está pasando con el campo, pero particularmente en Salta, porque irrumpió en la semana una noticia muy importante, pasó casi desapercibida, pero es que la Argentina empezó a importar carne de Brasil. A uno se le representa inmediatamente esa famosa frase de que tenemos carne para autoabastecernos de sobra, pero además para exportarle al mundo que se le ocurra comprar carne argentina, que tenemos carne de sobra en definitiva. ¿Por qué estamos importando carne de Brasil? Es la gran pregunta. ¿Y cuánto esto afecta a la producción local? Y en definitiva también queremos preguntarle a la gente del campo de Salta ¿qué resultado tiene el anuncio que ha hecho el presidente Milei en la última exposición rural de Palermo en la ciudad de Buenos Aires para el campo en concreto? Hubo una reducción de lo que, digamos, vino prometiendo Milei casi desde la campaña electoral e incluso después de asumir como presidente respecto de las retenciones. Primero se las subió, después se las bajó, después los amenazó con subirla de nuevo y finalmente volvió a el porcentaje original o inicial de las retenciones. ¿Esto se puede tomar como una baja o no? Es una cosa extraña lo que pasó, pero además con qué expectativas el campo ha tomado este anuncio, se lo vamos a estar preguntando. Y hoy vamos a invitar, y va a estar con nosotros, el doctor Alejandro Saravia, ex fiscal de la Corte de Salta, pero no vamos a hablar exclusivamente de temas relacionados con la justicia. Lo hemos invitado porque en una columna de opinión de esta semana ha planteado una, yo le diría, interesante idea respecto de una incipiente posibilidad del nacimiento de una tercera opción de carácter un poco más federal que las opciones electorales que hemos venido considerando hasta esta semana. Es decir, puede y existe la posibilidad de que en la Argentina, no tan solo en Salta, en la Argentina podamos de una vez por todas romper esa grieta que nos viene, no sé, condicionando desde hace muchísimos años. Bueno, lo vamos a estar hablando con él porque ha hecho algunas consideraciones muy interesantes y lo vamos a estar conversando. Les decía que se han conformado los frentes electorales en Salta. La campaña va a iniciar en cualquier momento. Los candidatos todavía no están, en algunos casos sí fueron anunciados, como los candidatos del frente de la izquierda, que va a ser el candidato a senador nacional Claudio del Pla, del Partido Obrero. Y dentro de la fuerza del kirchnerismo salteño, se han conformado un frente extraño, porque si bien hay kirchneristas de la primera hora, hay algunos kirchneristas arrimados a último momento, pero además está el regreso de Urtubey al kirchnerismo. Es decir, ¿Urtubey volvió a hacerse kirchnerista? Es la primera pregunta. Pero además, a minutos de haberse conformado el frente del kirchnerismo en Salta para competir, desde el lado, por lo menos del sector de Urtubey, hicieron conocer y anunciaron a todos los vientos que Urtubey iba a ser el candidato a senador. Y esto, obviamente, la primera deducción que se hace es que Urtubey logró quebrarle el brazo al kirchnerismo y se quedó con la banca de senador, que es la banca más importante que va a estar en juego en las próximas elecciones. Entonces, ahí, digamos, quedó
como quebrado. Leavi, que aparecía como un hombre que se suponía, referente del kirchnerismo en Salta, desaparece de la posibilidad Emiliano Estrada, que es el representante de la Cámpora y hombre que promociona siempre Máximo Kirchner, es decir, Emiliano Estrada fue sacado de la consideración electoral. Esto es una cosa bastante extraña lo que ocurrió. El tema es que Urtubey parece haberle quebrado el brazo, o es la pregunta que nos hacemos, ¿le quebró el brazo al kirchnerismo y se quedó con la mejor candidatura? Es una pregunta por ahora porque nada está confirmado. Pero Urtubey arrancó ya su campaña y lo arrancó de la peor manera, ensuciando escuelas, vandalizando escuelas que habían sido recién pintadas. Se están viendo la foto. Este es el Colegio San Alfonso. La primera foto, esto que están viendo, es el Colegio San Alfonso, que recién pintaron el colegio, terminaron de pintarlo para celebrar un aniversario más del colegio. Y estaban preparando toda la fiesta y pintaron todo el colegio con un esfuerzo enorme, económico fundamentalmente. Y llegó el vandalismo político de Urtubey y les embarró todas las paredes. De esta forma, vuelve Juan, vuelve el peronismo. Pero no, y se fueron después a otra escuela que había sido recientemente pintada, la Escuela Técnica Martina Silva de Gurruchaga, en la calle Siria, Entre Ríos, y también vandalizaron y embarraron y ensuciaron esta escuela que había sido recién pintada, con muchísimo esfuerzo. Es decir, Urtubey inició su campaña vandalizando escuelas con pintadas espantosas. ¿Esto es lo que nos están proponiendo? ¿No hemos aprendido nada? ¿Esto es lo que quieren que vuelva? Es la pregunta que nos estamos haciendo. Bueno, así inicia la campaña, de esta manera, con daño a las escuelas. Una propuesta bastante extraña para proponer y pedirle a los salteños que lo voten. Estos van a ser temas de lo que vamos a estar hablando en el programa de hoy. A todos, gracias por estar ahí, bienvenidos. Bueno, les decía que tras la conformación de los frentes y la presentación oficial en la justicia electoral, ha iniciado la campaña. Todo lo que hace una semana estuvimos hablando de la posibilidad de una opción doble, casi con exclusividad, que era mileísmo o kirchnerismo, en la semana que ha terminado, se produjo uno de los acontecimientos políticos que me parece vino a romper todos los escenarios que hasta este momento se analizaban. Y es que el gobernador Gustavo Sáenz decidió que va a competir en las elecciones, no personalmente, pero sí que van a conformar un frente oficialista, un frente provincial, que se va a llamar primero Los Salteños. Y esto obviamente que ha roto un poco todos los esquemas, que se suponía que la elección iba a ser fruto de esta polarización entre la Libertad Avanza y el kirchnerismo con sus distintos nombres. El tema es que la aparición de un frente provincial pone un escenario totalmente distinto, quiebra todos los análisis que se habían hecho hasta el momento, porque obviamente que es un polo muy competitivo, que le puede ir bien o mal, obviamente esto está dentro de las posibilidades, pero es un polo competitivo. Entonces, viene y tiene posibilidades de romper esta opción dual o esta dualidad que teníamos solamente por delante. Bueno, es uno de los temas y hemos hablado y hemos logrado charlar con el ministro de Gobierno, que es el encargado de los asuntos políticos del gobierno de la provincia, el ingeniero Ricardo Villada. Estuvo conversando con nosotros en Profesional, en la radio, y le hemos traído esa entrevista porque le hemos planteado por qué se decidió esto, que en algún momento se hablaba de que el gobernador se iba a retraer, que no iba a participar, que lo iba a ver desde afuera la elección, pero bueno, esto ha cambiado absolutamente todos con la participación y con la competencia de candidatos propios del oficialismo / saencismo. Bueno, los por qué y qué puede pasar con esto
Se lo preguntamos al ingeniero Villada, el ministro de Gobierno de la provincia. Buen día, el gusto de escucharlos. Bueno. Sí, la verdad que diría fue una decisión difícil, una decisión compleja, que como vos bien señalás, se analizó en muchas provincias, tratando de vencer esta trampa en la que lamentablemente intentan nuevamente que caigamos, y que tiene que ver con o elegís a Milei o elegís a Cristina. Y yo personalmente creo que la mayoría de los argentinos, la mayoría de los salteños, no quieren, digamos, esta disyuntiva. Es curioso que los que realmente nos llevaron a una situación límite desde lo económico, desde lo social, ahora se presenten como la única alternativa frente a Milei. La verdad que es realmente increíble, ¿no? Pero bueno, ha sido una decisión compleja y vamos a pelearla, obviamente, convencidos de que es necesario. Ayer el gobernador hablaba, es necesario hablar de futuro, hablar de lo que va a pasar en el país más adelante, imaginarnos que va a haber verdaderamente un cambio y una renovación, y no caer en la misma de siempre. La verdad que es un tanto frustrante, así que decidimos dar esta batalla. Sabemos que es difícil, porque imagínate, lo único que van a hablar los canales, los medios nacionales y demás, y toda la parafernalia, digamos, de la comunicación en redes sociales, es Milei sí, Milei no, y Cristina sí, Cristina no, digamos. Así que, pero bueno, vamos a dar esa batalla, porque estamos convencidos que Salta necesita gente en el Congreso que realmente defienda los intereses de Salta, ¿no? Y que no se pierda en esta falsa dicotomía. Ricardo, esto último que mencionabas, y se me ocurre pensar que al ser una elección legislativa donde se van a elegir los senadores nacionales y los diputados nacionales, que van a representar a Salta en una instancia de negociaciones duras, en una trama de tensión política, para decirlo de alguna manera, entre la nación y las provincias, en un marco de ajuste general como el que está planteando el presidente Milei, donde se han caído la recaudación y ha caído la distribución de recursos a las provincias, lo que ha motivado proyectos firmados por 23 gobernadores, que creo es una cosa inédita en el país. Se me ocurre pensar en cuánto necesita el gobernador Sáenz de gente con la que se pueda sentar, o a la que le pueda decir: mire, necesitamos que cuando voten en el Senado de la Nación o en la Cámara de Diputados de la Nación, voten por los intereses de Salta y salgan a defender, no sé, en los presupuestos o en los proyectos que se aprueben, que Salta no siga siendo castigada, no sé, sin el arreglo de rutas, sin los recursos para pagar el incentivo docente, no sé, se me ocurren un montón de cosas, ¿no? Ahora, pero claro que sí. Es esto, ¿cómo se resuelve que Salta tenga representantes en el Congreso Nacional que defiendan los intereses de Salta y no que estén alineados a partidos políticos así como con cierta intransigencia y que responden a intereses que no tienen mucho que ver con Salta? Esta es la batalla que nosotros tenemos que dar, y esperamos que la gente, que el salteño, y por eso pusimos el nombre ese primero, los salteños, interpreten con claridad y vean. En todo caso, nosotros no estamos intentando ponerle palos en la rueda al presidente, que por otra parte ha sido votado hace 2 años por la mayoría de los argentinos. Compartimos, y por eso lo hemos acompañado en muchas medidas, compartimos que era necesario terminar con la corrupción, que era necesario equilibrar la economía, verdaderamente terminar con el déficit y poner equilibrio sobre las cuentas del gobierno. Pero también en muchas cosas creemos que no está acertado, y constructivamente pretendemos arrimarle proyectos, como siempre lo ha hecho los salteños y particularmente el gobernador. Y este es el gran desafío.
No estamos diciéndole necesitamos recursos para tener cada vez más empleados, para paliar, no, estamos diciéndole queremos recursos para poder lograr que el litio verdaderamente genere el desarrollo que puede generar en todo el norte del país. Le decimos al presidente que necesitamos ruta para culminar el corredor bioceánico que va a transformar la realidad económica, productiva y social en esta parte, digamos, de Sudamérica. Eso es lo que estamos planteando. Y obviamente sabemos que es complejo, porque lo único que se habla es si estás así, vos fijate lo que ha pasado en la última sesión en diputados. O sea, le voto absolutamente todo en contra al gobierno. Y por otro lado están los que votan a favor lo que dice el gobierno. Las cámaras están justamente para discutir y sacar proyectos, no por blanco o negro, sino proyectos que realmente tengan el consenso de la mayoría. Y eso es lo que no está pasando. Así que ese es el desafío. El desafío es tener legisladores con quien poder hablar. Un gobierno provincial necesita tener legisladores para poder decirle, che, vayan, gestionen esto, estamos trabajando por tal obra, necesitamos pelear tales servicios, vamos a hacer tal cosa, y no legisladores que lleguen allá y digan, che, a ver, ¿cómo le digo todo sí a Cristina para ver si vuelvo del retiro que tenía? O del otro lado, ¿me entendés? Que le digamos todo a Milei, porque lo único que me interesa es gobernar Salta, porque ahora la cosa se está simplificando en eso, Indio. Advertirás que por el nombre de los candidatos es como que estamos en la elección del 2013. Bueno, estaba pensando a repetir Ricardo, el nombre, entonces vos decís, no, qué bárbaro, che. Estaba pensando que uno de los grandes desafíos que van a tener los legisladores que lleguen es intentar que la Argentina vuelva a tener presupuesto, porque me parece que uno de los grandes problemas que tenemos es que desde el año... A ver, el último presupuesto aprobado es el 2023, yo lo comentaba el otro día, y que después se ha ido prorrogando, y esto, digamos, le da discrecionalidad al gobierno para hacer con los recursos lo que tengan ganas, los aumenta, los baja, de acuerdo al humor que pueda tener determinado día. Y me parece que uno de los grandes desafíos del Congreso Nacional, ya no digo en particular alguna de las cámaras, el Congreso Nacional, es que la Argentina vuelva a tener presupuesto en el 2026. Si no, es imposible, digamos, tener un país más o menos organizado y con una planificación de qué se va a hacer. Obvio que es necesario un presupuesto, de la misma manera que si cambian los roles, si hay cosas que hacía antes Nación y ahora lo van a hacer las provincias, se redistribuyan los recursos conforme a esos nuevos roles. Y esto es lo que plantean los gobernadores. No estamos planteando, digamos, que haya desequilibrio, que vuelva a la joda, como quien dice. No, no, no. Sigamos en equilibrio, cuidemos los recursos, no gastemos en lo que no corresponde. Pero sí tenemos que atender con los recursos que corresponden, porque lo paga la gente no solamente de Buenos Aires, lo paga la gente en todo el país. Tenemos que atender el mantenimiento de la ruta. Nosotros cuando vamos a cargar combustible, parte de lo que pagamos debería ir al mantenimiento de la ruta. Bueno, no va. Parte de lo que pagamos debería ir a un subsidio al transporte. El subsidio para todo el país no existe, excepto para el área metropolitana y Buenos Aires. Esa es la lucha que hay que dar, nosotros somos un gran equipo y hay mucha gente que está en condiciones de dar esta lucha. Vamos a trabajar sin personalismo, acá no es intentar entrar de candidato para luego ser otra cosa, digamos, como está sucediendo en los otros espacios. Acá se trata de trabajar por Salta. Y vamos a, obviamente en ese orden, vamos a presentar seguramente las personas que están más preparadas para poder hacer esto. Bien, Ricardo, esto coincide, digamos, esta decisión que han tomado de conformar un frente provincial e intentar romper esta trampa de la grieta o como se le quiera llamar la polarización, está ocurriendo en todas las provincias. Vamos, está pasando incluso con la conformación de un frente que inició con 5 gobernadores, pero que puede terminar extendiéndose. Digamos, hay aquí como una suerte de, no sé si renacer del reclamo federal con mayúscula,
y que, digamos, empiezan como a despertarse todo el mundo de que esta grieta es un tema que ha terminado perjudicando particularmente a las provincias. Sí, yo le diría que en ese sentido nosotros somos muy prudentes, porque tampoco se trata de comenzar a armar proyectos nacionales que traten, digamos, de generar cierta zozobra acá de lo que se trata es de defender ideas, de defender proyectos, y la mayoría de los gobernadores, la totalidad, han coincidido en esa dirección. Pero el gobernador Sáenz en ese sentido es muy prudente. Nosotros hoy por hoy trabajamos como región, trabajamos en la mesa del litio, en la mesa del cobre, en el norte grande, digamos, pero ese primero, los salteños, justamente, vamos a trabajar acá, vamos a trabajar antes de ponernos a pensar si existe un proyecto que sea alternativo, digamos, que plantee un presidente. Yo escuchaba a uno de los, ya están muchos de los espacios, digamos, diciendo, pues de acá va a salir el próximo presidente. No hay que apresurar las cosas, digamos. En ese sentido nosotros vamos a ser prudentes y vamos a trabajar por Salta. Eso es lo que vamos a hacer. Bien. Así que estamos en esa... ¿Cómo va a ser o por lo menos, digamos, cómo han decidido el mecanismo para la elección de las candidaturas, digamos, que es el próximo paso que va a tener el cronograma? Digamos, nosotros somos un esquema de partidos, cada uno tiene su opinión y demás, y bueno, llegó el momento, tomamos las decisiones que hay que tomar. Hay un gran debate, hay muchos nombres que obviamente aparecen, hay seguramente otros nombres que aparecerán, pero vuelvo a insistir, acá no importa tanto los nombres, sino importa Salta y el proyecto que estamos llevando adelante. Bien, Ricardo, gracias por atendernos, ha sido muy amable. Como siempre, un gusto. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias, adiós. Bueno, queríamos hablar hoy, como le decía en la introducción, con el doctor Alejandro Saravia, el ex fiscal de la Corte, con quien habitualmente hablamos temas relacionados con la justicia, obviamente, y todo lo que tiene como derivaciones políticas los temas de justicia, pero hoy lo vamos a llamar por un tema exclusivamente de política, porque además tiene muchísima actualidad. En la semana que ha terminado, me parecía muy interesante, para este domingo en el que tenemos un poco más de tiempo y estamos un poco más reflexivos, conversar con él sobre una columna que ha preparado y que la hemos escuchado en Radio Profesional el jueves, en el que celebra la aparición de un frente conformado por gobernadores, pero con una suerte de, a ver, yo le digo, alguien denominó eso como un grito federal, como un grito de federalismo, pero creo que lo que el doctor Alejandro Saravia plantea es si esto es, por lo menos incipientemente, la posibilidad de ir más allá o de trazar un puente y pasar definitivamente por encima de esta grieta que venimos arrastrando hace muchísimos años. Es mi interpretación, pero vamos a preguntar a él si esto efectivamente estoy más o menos mirando lo que está planteando, pero sí entiendo que lo ha celebrado. Alejandro, ¿cómo estás? Hola, niño, gracias. Al contrario, gracias por venir. He notado como celebrando la aparición de este frente. Lo que pasa es que para mí es un frente muy interesante. Incluso el nombre es muy interesante. Antes de llamarse República Argentina, la República Argentina se llamaba antes la Provincia Unida del Sur. Como provincia, incluso en la versión de la Constitución Nacional de 1853, ahí habla de los tres nombres posibles a través de la cual se los podía conocer. Y uno de los nombres de la Provincia Unida del Río de la Plata se llama. Así es. Para mí es un proceso dialéctico en el sentido de que es una propuesta superadora de este empate hegemónico que nos plantea el kirchnerismo y el antikirchnerismo con disfrazado de mileísmo, digamos. Son dos caras de la misma moneda, pero
como hacía Penélope, que tejía de día y destejía de noche, este proceso de contraposición entre el mileísmo y el kirchnerismo nos deja empantanados donde estamos, porque lo que realiza o realizaría el mileísmo sería destruido por el kirchnerismo. La propuesta esta de Provincias Unidas es una propuesta desde el punto de vista dialéctico superadora. ¿Por qué? Porque asume como valor el equilibrio fiscal. El equilibrio fiscal en una economía nacional es como la ley de gravedad en la física. Es una cosa que no se puede discutir, no es de derecha ni de izquierda, es un elemento indispensable que no fue respetado por el kirchnerismo. Recordemos que la doctora, como le dice Jorge así a Cristina Fernández, llevó el gasto público del 25% del PBI al 42% del PBI. Por eso es insoportable desde el punto de vista económico. Bueno, en base a eso es que surge... Y en el mundo. Claro. En base a eso surge, digamos, el mileísmo. Ahora, en las Provincias Unidas, que está protagonizada básicamente por un eje integrado por dos provincias muy importantes, que son Córdoba y Santa Fe, que son provincias productivas, son provincias superavitarias ya desde hace mucho tiempo, de tal modo que ellas tienen incorporado ese valor que lo propone a nivel nacional como valioso el mileísmo. Ellos ya lo tienen incorporado previamente al mileísmo. En la columna vos hablas en algún momento, hablas de los porteños. De los porteños. Te referís a los porteños como un problema, digamos, planteado como un problema para las provincias, porque en definitiva se resuelven los problemas porteños, terminan siendo los únicos problemas del país. Sí, y se traslada por una especie, digamos, de respeto injustificado que le tienen las provincias a Buenos Aires. Esto viene ya del triunfo de Mitre por el retiro de Urquiza en Pavón. Urquiza le entrega el país a Mitre, le entrega el país porque él se daba cuenta que sin los ingresos de la aduana de Buenos Aires, la Confederación, como se llamaba, la capital estaba en Paraná, la Confederación no podía ser, digamos, mantenida desde el punto de vista económico, que es lo que sucedió durante la presidencia de Derqui, que es el que lo sucede a Urquiza. Bueno, Alberdi ya visualizaba este problema, y Alberdi decía que el gran problema, la gran contradicción en Argentina era Buenos Aires y el interior. Esa es la contradicción que sigue repitiéndose ahora. Fíjate, Milei no tiene ninguna experiencia en producción de nada. A la tierra la conoce, o en maceta o en la cancha de Chacarita donde era arquero. Punto. Lo mismo, su ministro de Economía no es un economista, es un trader, es decir, un intermediario de valores de bolsa que se maneja a través de una pantalla. De la economía real no sabe nada. La gente esta que gobierna las provincias superavitarias, como Córdoba y Santa Fe, por ejemplo, están parados permanentemente sobre la economía real. Y parándose sobre la economía real, son provincias de una muy buena producción, no solo agrícola, sino, digamos, agrícola industrial. Hay un sinnúmero de pequeñas y medianas empresas que exitosas, tanto es así que de Santa Fe, de Rafaela, hay una empresa que le vende directamente a la Ferrari de Italia las bujías. Cosa que se sabe muy poco. Bueno, esa cultura del trabajo, esa cultura de la producción se contrapone, y en una instancia superadora, a la cultura financiera que es la que nos gobierna a través de Buenos Aires. Vos en tu columna hablás, y me voy a permitir, anoté 2 o 3 cosas que me parecieron interesantes, que vos decís que aquí tenemos una vara tramposa de 2 populismos personalistas, seguro, ¿no? Hablando del kirchnerismo y del mileísmo. Y después hablas de que
esto podría romper la opción que tenemos o que teníamos entre dos extremos disvaliosos. Exactamente. Es por lo que acabo de decir, la propuesta esta de Provincia Unida, la propuesta esta de provincia que tiene como eje, Chubut, por ejemplo, también es superavitaria. Santa Cruz, sin prejuicio de ser originariamente una provincia rentística, porque es una provincia petrolera, pesquera y lanera en su momento, y es rentística porque en realidad esos elementos primarios que produce en su región no los transforma en su propia región, no los industrializa, sino que los vende a granel, los vende bruto, digamos. Se procesan en otro lugar. ¿Qué es lo que está sucediendo también acá? La minería no se la procesa acá. Acá le estamos vendiendo a granel, y lo que hacen el gran negocio son los productores exportadores mineros. Punto. Bueno, la parte industrial que se llama. Lo que se necesita es que en el lugar de producción, para dejar de ser provincias extractivistas, para que en el lugar de la extracción también se elabore y se lo industrialice y se haga, por ejemplo, acá en este lugar, batería de litio. El famoso valor agregado. Exactamente, el famoso valor agregado. Bueno, el proceso dialéctico que ofrecen estas provincias, sobre todo las dos superavitarias del centro, es positivo, es valioso casualmente por eso, porque trasciende este empate de Penélope del que hablamos, lo que hace uno de día lo destruye el otro de noche, y lo procesa positivamente, lo trasciende, pero lo trasciende no excluyendo, lo trasciende superando. Es un proceso, digamos, virtuoso, muy interesante. Porque estábamos en un círculo vicioso. Exactamente. Es decir, el mileísmo siempre va a alimentarse de los fracasos del kirchnerismo y viceversa. Y el kirchnerismo de los fracasos del mileísmo. Son las dos caras de la misma moneda. Es un círculo vicioso porque, digamos, es un alimento de fracaso, exclusivamente. Entonces no tenemos salida. Claro. Y lo trasciende por arriba, porque incorporando los elementos valiosos, por ejemplo, los elementos valiosos, el equilibrio fiscal y la justicia social, digamos. Entonces, que con el ingrediente que aportan las provincias productivas, que se produce en la economía real. Se produce en la economía real, es decir, no a través de una pantalla. Insisto, Caputo no es un economista, Caputo es un trader, es nada más que un tipo que juega en la bolsa a través de una pantalla. No entienden la economía real, no le entienden la economía productiva. Esto es lo que trasciende, lo hace trascender a este sistema positivamente, virtuosamente. ¿Entendés que aquí nace una cosa distinta como tercera variante que fracasó en aquel momento con Labaña, con el intento de Labaña, después con el intento de Schiaretti, que lo de Schiaretti en ese momento no era esto, no era esta unión de provincia, para decirlo de una manera, sino que era él. Era la frutilla del postre. Era él y nada más. Entonces era intentar buscar un descontento. Esto da la sensación que nace distinto. Desde otra matriz. ¿Coincidís con esto? Totalmente. Esto nace de las fuerzas productivas de esas dos provincias, que en algún momento, cuando desaparezca Cornejo de Mendoza, que también es una provincia productiva, se tiene que sumar. Lo que pasa es que tanto Cornejo en Mendoza como Cobos fueron dos fallutos, porque Cobos es el que primero se suma, acordate, Cristina, Cobo y vos, se suma, digamos, a la así termina también eso. Así termina, pero se suma, fallándole a su propio partido, se suma a la propuesta de los Kirchner, Bueno, superado el asunto de Mendoza, de Cornejo, Mendoza se tiene que incorporar también a la propuesta, como se van a incorporar muchas provincias más. Una diputada nacional radical que estuvo hace unos días acá en Salta me dijo,
en pocos días más van a ser 7 u 8 provincias. Sí, sin duda, sin duda. Valdés está a punto. Sí. Puyaro dijo que están esperándolo a Sí. Sáenz y están como llamándose, digamos, Sí. los gobernadores. Y en esa columna yo hablo de la revancha de Artigas. ¿Por qué? Porque es una cosa muy interesante, Artigas Artigas, digamos, era el que ejercía una especie de jefatura en lo que se llamaron las provincias libres, los pueblos libres, y él era el protector de los pueblos libres. El protectorado de Artigas llegaba hasta Santiago del Estero. Estaba en Córdoba, en su momento el gobernador era Juan Bautista Busto, que era un aliado de Artigas. Estaba en Santa Fe, estaba en Entre Ríos, estaba en Corrientes, y se carteaba, tenía correspondencia con el propio Martín Güemes. Por eso es que Buenos Aires lo concebía como un peligro para su propia hegemonía a Artigas. El proceso de Artigas era absolutamente federal, democrático, porque comienza con una distribución de la propiedad de las tierras, cosa que con Rivadavia, a través de la ley de enfiteusis de Rivadavia, que significaba alquilar por 20 años las tierras públicas, pero al vencimiento de los 20 años, aquellos que recibieron, que eran los amigotes de Rivadavia, no devolvieron. Y de ahí vienen, junto con los contrabandistas, comillas, comerciantes de Buenos Aires, asociados a, por ejemplo, los Anchorena. Los Anchorena vienen de la ley de enfiteusis como grandes propietarios de tierra, que se apoderan violando la propia ley de enfiteusis de Rivadavia. Bueno, el proceso de Artigas, por eso Uruguay es más democrático que nosotros, el proceso de Artigas comenzó con la distribución de la tierra. El proceso de Rivadavia acá comenzó con la concentración de la tierra. Concentración de la tierra que se profundiza con Rosas, porque Rosas era primo de los Anchorena. Entonces sigue concentrándose en la tierra. Por eso fracasa el proceso inmigratorio en Argentina y la democratización, porque la propiedad de la tierra significaba también poder político. Vamos a ver cómo evoluciona esto. Así que te voy a tener que volver a invitar a medida que evolucione la campaña. Porque es un proceso muy interesante. Sí. Es lo más interesante que se da en mucho tiempo. Gracias por venir conmigo. No, al contrario. Hasta cualquier momento. Ya volvemos. Bueno, me llamó la atención en la semana que ha terminado una noticia que indica que a la Argentina empezó a importar carne de Brasil. Esta Argentina, la que se supone que tiene carne para darle comer al mundo, que es lo que más o menos se suele decir habitualmente y de manera doméstica, me llamó la atención. ¿Y qué significaba esto independientemente de lo que resulten de porcentajes y todo lo demás? Y esto lo terminé, digamos, conectando con una charla que tuvimos con Alfredo Figueroa hace algunos días de la Sociedad Rural de Salta, del potencial ganadero que tiene nuestra provincia. Entonces digo, con un potencial realmente importante como el que tiene Salta para la ganadería, y que tengamos noticia de que se empieza a importar carne de otro país, a ver cómo repercutía esto, pero de paso a ver cómo ha terminado decantando un poco los anuncios que ha hecho Milei en su momento respecto de las retenciones. Así que está nuevamente con nosotros Alfredo para que podamos charlar. Gracias por venir. Gracias, Indio. Bueno, empezamos por lo de la carne. Hace no muchos días me planteaste y me comentaste que Salta, y me ponderabas el potencial ganadero que tiene nuestra provincia. Sí, es así, Indio. Nosotros tenemos muy claro desde la institución que Salta puede duplicar el stock ganadero. Hoy el stock ganadero, para que la gente que por ahí no está en tema, la provincia tiene 1 millón de cabezas, ¿no?, de hacienda, de todas las categorías, entre vaca, toros y terneros, y lo podemos llevar al doble. Eso significa que
vamos a generar el doble de trabajo, el doble de movimiento, el doble de producción, todo. Para eso obviamente que tenemos que tener cosas claras, digamos, y tenemos que tener reglas claras. Pusiste en tu inicio el tema de la importación de Brasil. Por un lado está muy bien que nos abramos al mundo, no podemos vivir en una burbuja, pero tenemos que competir de igual a igual. O sea, tenemos que tener la suficiente capacidad para competirle a Brasil, a Paraguay, al que esté enfrente, ¿no? Claro, y aquí la primera pregunta es si los costos de producción que tiene Brasil, Uruguay, Paraguay son los mismos que tiene un productor de la Argentina. Exactamente. Hoy estamos nosotros insistiendo en una cosa que nos parece clave, lo venimos trabajando también con la mesa empresaria de Salta, donde está la Unión Industrial y hay varias cámaras, la de comercio también, justamente haciendo hincapié en algo que nos parece que es trascendental, que es la matriz impositiva de la Argentina. Debemos ser uno de los países con más peso tributario y complejidad en el sistema tributario que uno en su empresa, en su pyme o simplemente un ciudadano común. Si querés tener todo en regla, tenés que tener una batería de contadores expertos para cumplir con todos los requerimientos que te piden, y si te olvidaste de algo te caen los apercibimientos y etcétera. Entonces eso primero es una clave para poder tener competitividad y salir de igual a igual al que esté enfrente, y que sean las cosas mucho más simples, que sea una cosa sencilla, donde sea una cosa justa, por supuesto, donde todos podamos aportar y no muchas veces quede en un grupo que trabaja de una manera y otro grupo que trata de estar por fuera porque no lo puede manejar o no le cierran los números o etcétera. Yo me acordé cuando vi esto de la importación de carne de Brasil, que no hace mucho tiempo, digamos, en la suerte de la cresta de la ola del kirchnerismo, que digamos había dificultades enormes hasta para poder exportar, digamos, lo que pasaba con Guillermo Moreno, etcétera, etcétera. Fue un momento terrible. Paraguay o Uruguay, que eran, digamos, países que no tenían una capacidad exportadora de producción, terminaron ganándose los mercados en los que la Argentina ya no podía llegar por las condiciones económicas nuestras. El tema es si pudo recuperar algo de ese mercado, porque recuperar un mercado es muy difícil. Sí, la verdad que todo es difícil, y cuando uno no piensa a largo plazo, Indio, y cuando empezamos con las medidas parche, como se dice, ¿no? Como el juego de la oca, donde uno va avanzando y después tirás los dados y retrocedes. La Argentina venimos de ciclos de eso, de avanzar para un lado, después retroceder, avanzar para otro lado, retroceder. Entonces tiene que llegar un momento donde podamos sentarnos en una mesa de una manera madura, dejando los egos, dejando las mezquindades, dejando los individualismos, ¿no? Y tener un temario que sea de acá a 20 años, donde ya empecemos a trabajar en conjunto en cosas claves. Nosotros creemos que dentro de nuestra provincia tenemos un potencial ganadero enorme. ¿Y qué se necesita? ¿Qué condiciones no se están dando para ese crecimiento, que es nada más y nada menos que duplicar, me está planteando? Hoy tenemos una coyuntura favorable en la parte ganadera. A mí me gusta siempre ver lo positivo, Indio, y trato siempre de recalcarlo, ¿no? Y hoy justamente la coyuntura nos ha favorecido con los precios de la hacienda. Hoy el precio de la hacienda relativamente está bueno, y eso es una coyuntura que incentiva a los productores a querer hacer más cosas. Nosotros necesitamos terminar de esclarecer el tema del ordenamiento territorial, y en esto, Indio, quiero ser muy claro, porque la gente tiene que saber, o sea, tenemos que ser conscientes de la importancia de las cosas, ¿no? Y nosotros creemos que hoy el foco de todo esto, uno discute en muchas mesas y todo, pero el verdadero objetivo que tenemos que tener es lograr generar más trabajo, porque hay un montón de familias en nuestra provincia que necesitan desarrollarse, que necesitan trabajar, que necesitan brindarle un futuro mejor a sus hijos,
y las instituciones, el arco político, ¿no? La gente que nos toca distintos roles, tenemos que ser conscientes absolutamente de eso. Y tenemos que velar y poner en voz, digamos, esos objetivos. Para lograr esos objetivos se necesita trabajar. No hay otra forma de generar riqueza, de generar mejor calidad de vida para mucha gente que si no es trabajando. Entonces, eso como primer objetivo. Y después tenemos que ir solucionando cuestiones internas nuestras para lograr justamente ese objetivo. Hoy una de las cosas que venimos también trabajando ya en concreto para lograr eso es el ordenamiento territorial. El ordenamiento territorial, nosotros tenemos un potencial enorme, la provincia tiene recursos naturales bendecidos por el de arriba, somos unos bendecidos indios con nuestra provincia, es bellísima, y tenemos los recursos naturales. Debemos conservarlos, debemos cuidarlos, pero debemos producir, debemos aprovechar lo que tenemos, porque tenemos que generar ese trabajo. ¿Cómo se logra ese equilibrio? Porque cada vez que se habla del ordenamiento territorial aparece la enorme polémica, digamos, de la deforestación, etcétera, etcétera, ¿no? De la ley de bosques y todo lo que ya conocemos, digamos, para que no nos detengamos en esto. Digamos, exacto. ¿Cuál es el equilibrio de eso? ¿Cómo se le encuentra un equilibrio? El equilibrio es muy claro. Nosotros tenemos leyes que ya están dictadas, que ya están aprobadas, que ya están vigentes. O sea, no hay que inventar nada, no hay que frotar ninguna lámpara para que aparezca un genio y nos ilumine, sino que tenemos que cumplir con lo que tenemos. O sea, hoy tenemos leyes, ¿no?, donde está muy claro cómo podemos trabajar, y lo que tenemos que hacer es potenciar eso. Hoy está la regla, ya se aprobó la ley, tenemos que hacer la reglamentación sobre esa ley, y tiene que haber una decisión política, indio, de decir, señores, empecemos a explotar lo que tenemos con una mirada de conservación que creo que las generaciones nuevas, indio, yo ya no soy tan nuevo, pero me considero entrando de esa media, tenemos una conciencia fabulosa sobre qué es cuidar. O sea, cuando te hablan de estas cosas... Sí, se puede producir y se puede conservar, es decir, por supuesto, producción y conservar el medio ambiente es posible. Totalmente. Vos imaginate, indio, pongamos un ejemplo. Yo tengo mi casa. Si yo a mi casa la cierro, porque digo, no la voy a usar, no porque no la toco, mejor nada, se me va a deteriorar, se me va a ir cayendo. Bueno, con los bosques pasa lo mismo. Si uno no cuida lo suyo, hay vandalismo, hay gente que entra por necesidad a sacar árboles, a sacar madera, a cazar. Si yo estoy produciendo, si yo hice un desarrollo sustentable, donde me regí por la ley, donde dejé corredores para la biodiversidad, donde dejé bloques de reserva que te exigen para que vos dejes una parte de monte, donde la topografía te diseña muchas veces lo que vos podés hacer. Yo administro un campo que es muy complejo, con dificultad de agua, con topografía, con cerros, con cañadas, con corridas de agua, todo, donde vos no podés tocar nada. Todos esos cerros vos no podés desmontar nada, porque tiene pendientes muy grandes. Entonces tenés que ir a lograr desarrollar las partes que el campo te deja que vos desarrolles, que puedas hacer algún desbajerado o sacar parte del monte para poder sembrar pastura. Y todo eso hace que uno cuide el lugar, porque quiere producir más. Entonces estás cuidando ese sistema, y ese sistema es virtuoso. Ves corzuelas, ves chancho del monte, ves pájaros de todos colores, porque en ese lugar donde teníamos dificultad de agua hicimos unas represas, entonces ahora empezaron a llegar pájaros que se instalan en las represas porque hay agua, antes no había. Entonces me parece que tenemos que sacar ese fantasma que nos ha hecho tanto daño, para que la gente tome un poco conciencia de la historia. Indio, te voy a contar, no sé si ya te lo comenté, pero lo vamos a volver a repetir. Nosotros hace 15 años la provincia tenía un stock ganadero de 300.000 cabezas. La frontera agrícola del país empezó a correrse, ¿no? Empezaron la soja a expandirse en el centro de Córdoba, en Santa Fe, todo, y las vacas migraron hacia acá.
Sumado a eso, a la tecnología del momento, que eran dos pasturas importantes, que era el Gatton Panic y el Buffel Grass, que son pasturas de origen sudafricano, que se adaptan muy bien a Salta, y dos razas muy importantes de vacas, que son la Brangus y la Braford, que son un cruzamiento, que tienen buena calidad carnicera y buena adaptabilidad al medio, se logró esa expansión, ¿no? Y reglas claras para el desarrollo. Y de ahí pasamos de 300.000 cabezas a 1 millón de cabezas. Bueno, ahí nos estancamos y nos quedamos... ¿Desde hace cuántos años? Y como 15 años. Bueno, te voy a invitar con un poco más de tiempo para que podamos desarrollar un poco más esto, pero además me quedé con muchas ganas de preguntarte del análisis y expectativas que les ha generado los anuncios del Gobierno Nacional sobre las retenciones, pero lo dejamos para un próximo programa. Por supuesto, Indio. Te agradezco mucho haber venido, como siempre muy amable. Nosotros nos reencontramos el miércoles a las 9 de la noche en esta misma casa. Gracias por acompañarnos, que terminen muy bien este domingo.